de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Malaquías, capítulo 3, versículo 6 al 8, dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que Dios lo bendiga a través de la palabra. Es hasta el verso 7, ¿vale? He dicho hasta el 8, pero es hasta el 7. Os pongo en contexto para entender lo que ocurría en ese tiempo del profeta Malaquías, y luego vamos a hablar acerca de este atributo de Dios, ¿vale? Donde pone en contexto, lo podéis leer conmigo. El libro de Malaquías ocurre unos 100 años después del regreso de Babilonia, donde Esdras y Nehemías reedifican el templo. Esto ocurrió, para explicarlo, Israel es deportada al final de Reyes, lo vamos a ver, ya sé que estamos estudiando Segunda de Reyes, leyendo, pues al final de Segunda de Reyes los cogen como esclavos, para hacerlo entender, y se lo llevan a Babilonia. Están 70 años en Babilonia, los traen de nuevo a través de la deportación de Esdras, de Nehemías y de Zorobabel de nuevo a Israel, y ahora, establecidos ahí, pasan 100 años más o menos y se inicia este libro, ¿vale? Ahora bien, Israel se encuentra en una situación de corrupción y pecado. ¿Por qué motivo? Porque sacrificaban ofrendas en mal estado. Es decir, en esos tiempos no podían sacrificar cualquier ofrenda, no podían coger el primer cordero en la mano y decir, venga, este mismo, no. Tenían que examinarlo, que no tendría lesión, que no tendría fallo, que no tendría mancha. Pues aquí sacrificaban cualquier ofrenda. Se casaban con mujeres extranjeras, es decir, que no eran de Israel, y al casarse con estas mujeres aceptaban dioses extranjeros y no ofrendaban el diezmo para mantener el cuidado del tabernáculo y los sacerdotes. Ahora bien, al ocurrir todo esto, Dios no nos bendice en este tiempo y la pobreza cubre a Israel. Pero Israel, en vez de arrepentirse, se queja con Dios diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia para que nos bendiga? Estaban diciendo, ¿por qué ha cambiado Dios y no está con nosotros? Se creían con derecho de pedir justicia a Dios, viviendo en idolatría, sin cuidar el tabernáculo y haciendo sacrificios en obediencia. Este estudio vamos a comenzar hablando diciendo que Israel en esta circunstancia, en vez de arrepentirse, se queja, diciendo, tú has cambiado, porque tú no has hecho justicia. Partimos del primer punto y es, todos los hombres cambian. Hablando de la inmutabilidad de Dios, vamos a hablar del antónimo. El antónimo es lo contrario. Dios no cambia, pero los hombres cambian. Israel dice en Malaquías, tú has cambiado, no estás con nosotros. Y a lo que Dios responde, en Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Cuando habla acerca de sus padres, habla acerca de Abraham, cuando por un instante por miedo mintió, Isaac por un instante mintió, Jacob se engañó y escapó, el que recibió la ley de Moisés cuando bajó, rompió las tablas por el enfado, Aarón permitió que el pecado estaría en el pueblo, Saúl el primer rey, el Señor se fue de ella y seguía siendo rey, David, mira lo que hizo, mintió, adulteró y asesinó. Le estaba diciendo, vosotros me decís a mí que yo he cambiado porque vosotros estáis en pecado y yo no os bendigo, los que habéis cambiado así sois de vosotros. Amén. Pero no solamente Israel en ese tiempo, sino también le dice a los sacerdotes en este mismo libro, Malaquías 2:8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, los que tenían que establecer justicia y no cambiar la santidad, que eran los sacerdotes, se vuelven a hacer el pecado y enseñan al pueblo a que haga lo que quieran. Y no solamente en estos entonces, Elías el profeta cambió, Santiago 5:17. Pedro el apóstol cambió, Gálatas 2:11 y 12. La iglesia, una iglesia entera de Gálatas, cambiaron.
Gálatas 5:7. He apuntado ahí una frase que dice: lo único que no cambia es que el hombre cambia. Lo único que no cambia en el hombre es que el hombre cambia. El hombre no puede siempre estar de un mismo humor. Cualquier profeta, ya hemos visto, un apóstol, un profeta, un pueblo, los sacerdotes, la iglesia, somos cambiables. Hoy decimos y mañana no hacemos. Hoy queremos y mañana no deseamos. No sé por qué, pero eso va en el ADN del hombre. Vemos a Elías, que Elías en un instante hacía matar 850 profetas, juntamente los de Baal y los de Asera, y al capítulo siguiente, versículos después, desea la muerte por la autoridad de la mujer que le ha dicho que te voy a quitar la vida. Somos así. Pedro camina por el mar y al instante se hunde porque tiene miedo. El hombre varía, el hombre cambia. Ahora bien, segundo, Dios es inmutable. La iglesia repita conmigo: Dios no cambia. Menos mal. Menos mal, ¿verdad? Que no es como yo. ¿Verdad, Alfonso? Que Dios no cambia. Que Él es el mismo. Por eso, vamos a ver lo que significa inmutable. Viene del latín, yes, inmutabilis. Significa cualidad de aquello que no cambia ni muda, no mejora y no empeora, no crece y no mengua. Siempre es el mismo. Por eso en el versículo Malaquías 3 dice: porque yo Jehová no cambio. Le estaba diciendo: tú eres el Dios de justicia y no estás haciendo justicia. Le está diciendo: tú has cambiado porque no nos bendice. Y ahora el Señor, claro, Él tiene boca, habla y Él se defiende. Y les dice: ¿queréis saber por qué yo no he cambiado? Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo no he cambiado. Porque si Dios hubiera cambiado, en ese instante, con la idolatría que había, con el pecado que había, la desobediencia que había y todo lo corrupto que había de los sacerdotes hacia abajo, si Dios en ese instante llega a cambiar, los hubiera consumido. Porque el santo y ellos pecadores, el juez, y ellos no eran inocentes. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mudar significa mudar el aspecto, mudar el carácter. Y que no hay sombra de variación es que no te ha tocado a ti conocer a personas que como que tienen distintas formas de pensar, como que son un poquito extraños, bipolares, que hoy te quieren mucho, mañana no, que hoy tienen un buen día y se le nota, y al día siguiente le saludas y como que te hace un favor. Dices tú, a uno que tiene muy buena pasta, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué buena sombra tiene? ¿Sí o no? Bueno, pues en él no hay sombra de variación. Él no tiene hoy una buena sombra y mañana tiene mala sombra. Él siempre es el mismo. Dice en el Salmo 102, versículo 25-27: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Job 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué alegría, hermanos, que Dios no tiene días donde se ha levantado con el pie izquierdo. Dios siempre es el mismo. Dios no tiene días donde se ha levantado con el pie izquierdo, donde el pecado de la humanidad le ha cansado tanto que ese día se ha enfadado
ya ha enviado juicios a izquierda y a derecha. Qué bien que Él siempre es el mismo. Y cuando digo que siempre es el mismo, me refiero a que es el mismo en amor y en ira, en santidad y misericordia, en justicia y fidelidad. Él no cambia, Él siempre está en su lugar, su carácter no varía, Él siempre es Dios. Este es el Dios que tú tienes. Un Dios que no varía, un Dios que no cambia, un Dios que no tiene sol y luna, un Dios que no tiene primavera y invierno, un Dios que no tiene ni mucho calor ni mucho frío. Él siempre está en su sitio y en su lugar. Y aunque una oleada de tempestad caiga sobre Él es una roca que no se mueve en medio del océano. Que aunque venga un mar entero para apagar el sol, Él sigue alumbrando porque es el sol de justicia. Este es tu Dios, el Dios inmutable. Ahora, tercero, sus atributos son inmutables. Su amor es inmutable, no cambia, no varía, no mengua. No te ama más cuando oras que cuando pecas. Le contestamos, pero me refiero a su amor. Él te ama cuando eres fuerte, pero también cuando eres débil. Dice en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Su misericordia es inmutable. Salmos 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Su fidelidad es inmutable. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este verso se ha aplicado de que si tú no eres fiel, Él es fiel contigo. Se puede aplicar perfectamente porque hay muchos versos que hablan acerca de la fidelidad que no cambia hacia su pueblo. Hay un verso en Romanos que dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El pueblo rebelde, el pueblo contradictor, pero Él siempre con la mano fiel extendiéndola. Pero este verso en el contexto está diciendo, aunque tú no eres fiel, Él sí es fiel. Significa, si tú no eres fiel con tu compromiso, Él lo es y te juzgará. ¿Cómo cambia, verdad? Sus promesas son inmutables. Salmo 132:11. En verdad juró Jehová David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre su trono. Pasarán generaciones, pasarán generaciones, pasarán generaciones y esa promesa se cumplirá. Primero se cumplió en Salomón y segundo se cumplirá en Cristo en el milenio. Las promesas de Dios son sí y amén. Si te ha prometido algo Dios, si es que ha sido Dios, porque a veces los hombres tenemos buenos sentimientos y queremos decirte, Dios me ha dicho que te diga esta promesa. Ya han pasado los años y nos ha cumplido. Dios no es infiel, Dios es fiel. El que te lo dijo se equivocó con un buen sentimiento. Pero si Dios te ha prometido algo que tú estabas en oración y Él te lo ha dicho en tu espíritu que lo iba a hacer, créeme que es más fácil que el cielo deje de ser cielo, que el planeta se rompa a 1000 cachos, que el sol se apague y que el arcoíris pierda sus colores, a que Dios no cumpla lo que te ha prometido. Si Él te ha dicho que tu familia va a ser de Dios, tranquilo, espera, ora, confía, porque tu familia acabará arrodillada. Si Dios te ha prometido que te ha dado un don, un llamado y un ministerio, tranquilo, ora y lee para capacitarte más, pero esa promesa se cumple como que hay un Dios en el cielo, porque Él no puede tirarse para atrás por dos cosas. Uno, porque es inmutable y lo que dice lo cumple, y segundo, porque es de verdad personificada, y si Él te promete una cosa no va a mentir. Por lo tanto, descansa, porque sus promesas son inmutables. Su compasión es inmutable. El verso que hemos leído, que hemos dicho, Romanos 10:21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sabes cuándo está diciendo este verso? En los 40 años del desierto. 40 años de desierto, el pueblo pecando, diciendo, volvámonos a Egipto. ¿Para qué nos ha sacado aquí? Para morir. Israel, pone un líder que Moisés ha sido un líder que él ha dicho que Dios lo ha puesto, pero cualquiera podamos ser. Pone un líder y volvamos a Egipto. Así 40 años Dios extendiendo misericordia.
Tremendo. Su compasión no cambia. A esto he dicho, ¿qué descanso me hace saber que Dios no cambia por mis acciones? Él me ama cuando soy fuerte o débil, cuando corro y tropiezo, cuando me levanto o cuando me caigo. Su amor es inalterable, inmutable e incansable. Es fiel conmigo hoy, sabiendo que yo le voy a fallar mañana. Esta frase tiene miga, ¿eh? Es fiel conmigo hoy, sabiendo que mañana yo le voy a fallar. Por ejemplo, yo y el Dani nos llevamos muy bien, pero si él sabría que yo mañana voy a destruir su hogar, ¿crees que él me miraría con los mismos ojos? Pues no. Bueno, pues Dios sabe lo que yo voy a hacer mañana, qué voy a fallar, qué voy a pecar, y aún así hoy me bendice con amor, como que no hubiera hecho nada mañana. ¿Te imaginas que Dios te bendeciría dependiendo de tus acciones? Cuando hemos orado, Dios nos bendeciría. Pero ¿y cuando pecaríamos? Dios nos aplastaría. Ese día al año que te sientes inspirado y ayunas, ese día te bendeciría Dios. Pero los 364 días restantes que no estás tan iluminado, el Señor derramaría juicio e ira sobre tu vida. ¿Te imaginas que Dios sería un Dios como los dioses griegos, que tenían continuamente que aplacar la ira con ofrendas, con rezos, para que su ira no descendería sobre ellos y les quitaría la vida? ¿Te imaginas que Dios tendría que recibir de nosotros la dirección para que Él aplicaría su carácter? Imagínate que Dios te bendice conforme a tu santidad. Nunca te bendeciría. Porque si no pecas de color rojo, pecas de color azul. Y si no verde, y si no blanco. De aquí nadie estamos libres. Podríamos decir esa frase que le dijo el Señor a esa mujer: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice la Biblia que aquellos que querían matarla, dice, y acusados por su conciencia, se fueron y arrojaron la piedra. ¿Quién me puede decir de aquí que todos los días vive en santidad? Que vive en oración, que nunca cae, que nunca tropieza. Que alguien nos lo diga a Miguel José para echarnos una foto con él y para decir: el cristiano número 1 de España. Pero menos mal que Dios no me paga según yo siembro, porque es lo que yo recibiría de parte de Dios, dependería de mi siembra. Mi siembra a veces es carnalidad, mi siembra a veces es frialdad, mi siembra a veces es todo lo contrario al fuego y a la pasión por Dios. Pero menos mal que cuando menos lo merezco, Él aparece, me bendice, me levanta, me restaura y me dice: adelante, hijo mío, yo estoy contigo. Menos mal que Él es quien es por lo que Él es y no por mí. Menos mal, menos mal. Te alabo, Dios. Por último, cuarto, aquí entramos un poquito en debate y ojalá el Señor me dé capacidad para poder explicarlo. Dios no se arrepiente. ¿Qué significa arrepentimiento? Viene del latín y significa painitere, que es tener falta de algo o estar insatisfecho. Por ejemplo, imaginaros, yo invierto todo mi dinero en un negocio, en ropa, por ejemplo. Con esto tiro adelante y lo voy a multiplicar y voy a gozar. Invierto. Y al mes siguiente me quedo sin género y sin dinero. ¿Qué es lo que yo siento? Insatisfacción, tristeza. ¿Y qué digo? Me arrepiento de haber hecho eso. Claro, Dios es inmutable, pero también es omnisciente, que todo lo sabe. Entonces Él va al futuro y sabe lo que va a pasar, porque el futuro para Él es futuro y el pasado para Él no es pasado, porque Él vive en un presente eterno. Él hace así. De hecho, Dios no tiene futuro, tiene recuerdos. Vuelvo a repetirlo.
Dios no tiene futuro, tiene recuerdos, porque Él sabe todo de todo. Y Él no puede pensar nada nuevo, porque si no, aprendería. Él es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, ¿cómo se va a arrepentir de algo que ya sabe que va a pasar? La Biblia dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pero claro, ustedes que son gente de Biblia, me dirá, Benjamín, pastor, pero oí Génesis 6:6 que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto ya lo estudiamos la otra vez y me va a ser fácil explicarlo. A esto se le llama antropomorfismos, que es entender una verdad divina en una forma humana para que nosotros lo entendamos. Si Dios nos hablaría conforme a su capacidad, ¿quién entendería? Nadie. Pero Dios, como dice Jesús, hablaba por palabras conforme le podían entender. Si alguien podía revelar los misterios de Dios, sería Dios, pero les hablaba conforme podían entenderle. Bueno, lo que está hablando en Génesis 6 es que el pecado de la humanidad le dolió el corazón de Dios. Ya está. Eso es lo que está diciendo. Por eso nos hace entender con formas que nosotros entendemos para entender una verdad divina. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios les dijo, si no os arrepentís, juicio. Pero como se arrepintieron, no mandaron juicio. Quiero explicar algo que a veces no es fácil de explicar y no se habla mucho. Y vamos desde Malaquías 3, versículos 6 al 7. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestro padre, os habéis apartado de mis leyes y no las guardéis. Hasta ahí estoy de acuerdo. Yo no cambio, ¿por qué? Porque vosotros os habéis vuelto al pecado. Pero ahora dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Atención. Él no cambia. Entonces, ¿cómo puede Dios acercarse al pecador sin que el pecador muera por sus pecados? Y la respuesta es por el arrepentimiento. Le estaba diciendo a Dios, si queréis acercaros al Dios inmutable que no cambia, tenéis que cambiar vosotros. Dice en Ezequiel 22:20, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyese, y no lo he. Este verso enseña que Dios no cambia de parecer, sino que le deja elegir al hombre lo que se va a encontrar, con su gracia si clama o con su ira si lo rechaza. Él enseña el camino de su inmutabilidad, ira o perdón, exige. Es decir, Él enseña el camino que tiene que elegir el hombre para encontrarse con Él. Como Él es ira y como Él es perdón, depende de lo que haga el hombre para que se encuentre con lo que Él es. Él no cambia de parecer, quien cambia es el hombre. Por ejemplo, yo soy rico y depende lo que haga Él, se va a encontrar con mi riqueza o con mi rechazo. Si Él sabe humillarse y si Él sabe hacerme bien, pues le daré dinero, si no, no le daré. Pero yo no cambio de parecer, depende de lo que Él haga, se encontrará con lo que yo hago. Lo voy a explicar en otro pasaje. Esto es fuerte, porque en esta oración parece que Moisés hace arrepentirse a Dios para que no mate a Israel. Lo leo. Éxodo 32, 9 al 14. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarnos los hombres y para raernos de sobre la de la tierra.
Moisés expone dos peticiones a Dios para que no los mate. Primero, ¿qué dirá Egipto de ti? Segundo, acuérdate del pacto con Abraham. Pero Dios pudo decirle, los egipcios no dirán nada de mí porque ellos saben muy bien que yo no tolero el pecado. 10 plagas y destruyó por sus pecados. Y segundo, tú eres un descendiente de Abraham, el pacto sigue vigente. De ti puedo levantar una nación. La pregunta es, ¿por qué Dios no nos mata habiendo decidido matarnos? ¿Dios se arrepiente como nosotros? ¿Dios en una oración cambia de parecer a los 30 segundos? La enseñanza está en el verso 10 que dice, déjame que se encienda mi ira. Le estaba diciendo, no ores por ellos y los destruyo. No pidas perdón por ellos y los mato. No te arrepientas por ellos y levanto de ti una nueva nación, porque si no oras, los mato. Pero si oro, los perdono. Le estaba diciendo, yo respeto lo que tú hagas. Si tú oras, yo los perdono, porque se van a encontrar con mi perdón. Pero si tú no oras, como son pecadores, se van a encontrar con mi ira. Por eso dice, déjame que encienda mi ira. Le estaba diciendo, no clames, no ruegues que te levante una nación. Le estaba diciendo, yo confío en tu clamor, yo confío en tu arrepentimiento. Y depende de lo que tú hagas, ellos se encontrarán con lo que yo soy. ¿Ira o perdón? El camino de la inmutabilidad es los atributos de Dios. Depende de lo que tú hagas, te encontrarás con Dios. Como un juez o como un padre que te abraza. ¿Se ha entendido? Amén. No es el que cambia a Dios de parecer, es el hombre que cambia. Si Moisés no llega a clamar, Dios derrama juicio, pero como Moisés clamó, Dios derrama perdón. De aquí digo, acerquémonos a Dios con confianza, porque Dios, el Dios inmutable, es nuestro Dios. Él es el que está con nosotros, a pesar de que tendría muchos motivos para no estarlo. No sé usted, pero yo muchas veces le digo, Señor, sé que soy muy egoísta al decirte que una vez más me perdones, que no tengas en cuenta mis pecados, por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, no me dejes, perdóname. Y no sé qué tiene el Señor, que tendría que cambiar, por lo menos conmigo, decirme, déjame a un lado. Yo he tenido amigos que a lo largo de los años, pues nuestra relación se ha ido debilitando. Yo he tenido familiares que a lo largo de los años nuestra relación se ha ido debilitando. Si me necesitan ahí estoy, pero ha habido circunstancias que no sabíamos encajar ni él ni yo, y que los dos teníamos culpa, y por causa de nuestro ego o lo que sea, ya no tenemos esa misma relación como hace años. ¿Cuántas veces le he fallado yo al Señor para que Él se aleje de mí? Y sin embargo siempre está disponible conmigo. Él no cambia. Ese es su Dios. Ámalo con todo el corazón, porque Él sí se lo merece. El Dios inmutable, el Dios que no cambia, que no varía y no tiene sombra de educación, es tu Dios. ¿Le das un aplauso a este Señor?